Primero, para decir sobre el conflicto israelo-palestino, hay que tener en cuenta dos cosas. Que la justificación de los dos pueblos, tanto los palestinos como los judíos, es milenaria. No es hace 100 años, es hace... Porque nosotros en el 200... Así empiezan las explicaciones de cada uno. Los judíos fueron expulsados. Cuando empiezan a decir por qué nosotros tenemos derecho, dicen porque nosotros en el ciento tanto, cuando estaba el emperador Adriano, nosotros fuimos expulsados por los... Y los palestinos también tienen sus propias justificaciones milenarias. Entonces, es muy difícil, desde cada lado los argumentos son muy válidos. Ahora, yendo precisamente al conflicto de Israel, hay que también entender lo que es el Estado de Israel en sí mismo, ¿sí? El Estado judío, que es el Estado de Israel, ¿sí? En el 48, Gran Bretaña, ¿sí? Dice, bueno, sí, con el movimiento sionista ya la presión internacional era muy grande para buscar una tierra donde establecer a los judíos. Se crea el Estado de Israel, la ONU dice, bueno, acá va a estar el Estado de Israel, se corren a los palestinos y ahí empieza el conflicto lógico, que aterriza una cosa occidental en medio de algo oriental que venía. Entonces se generan conflictos, terremotos geopolíticos muy, muy importantes. Entonces, primero entender eso. Después, ya el Estado de Israel, mucha gente en Israel no considera que el Estado de Israel los representa, porque es un poder político, ¿sí? Que es votado con las leyes occidentales. Entonces, muchos judíos en el mundo se oponen a que esté el Estado de Israel ahí, porque el Estado de Israel está porque religiosamente la profecía fue cumplida, entonces el pueblo tiene derecho a volver a su tierra, y para muchos judíos la profecía no fue cumplida con el cristianismo y otros que sí. Entonces, hay como todo una cosa. Y ahora, ¿quién está hoy en día en el gobierno, que finalmente es el que toma las decisiones? Es la ultraderecha en Israel. La ultraderecha apoyada por el lobby militar. Y uno imagina que, no sé, que sí, si Israel, la guerra de Israel, por eso nosotros empezamos a hablar del lobby militar. La guerra de Israel genera muchos millones de dólares. ¿Sí? Cuando Obama decide no contraatacar en Siria, la industria armamentística se agarra a la cabeza, porque la industria armamentística en las guerras genera 100 veces más beneficio. Digo 100 veces por decir una cifra, por eso yo vuelvo. Si ustedes fuesen vendedor de armas y un país entra en guerra, son helicópteros que se reponen, tanques que se reponen, formaciones, la comida de los veteranos, todo un negocio que se genera, que cuando no hay guerra ese negocio no se genera.